resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo por amor al pecador. Estás escuchando el audiolibro Vive confiado en un mundo caótico del Dr. David Jeremiah. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la cruz. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. El autor bestseller del New York Times, el Dr. David Jeremiah, actualiza su libro clásico, nos brinda sabiduría para el fin de los tiempos. Vive confiado en un mundo caótico, ofrece instrucciones prácticas y basadas en la Biblia para vivir una vida segura en un mundo lleno de caos y crisis. No dejes que tu corazón esté preocupado. La confianza en estos días puede ser difícil de conseguir. La gente está perdiendo sus trabajos, sus casas y los ahorros de toda su vida a un ritmo sin precedentes. La violencia, los desastres naturales y la depravación moral parecen estar disparándose. En medio de todo este caos necesitamos saberlo. ¿Qué exactamente deberíamos hacer ahora? David Jeremiah trae un mensaje de esperanza y confianza del invaluable consejo de la palabra de Dios. Responde a nuestras preguntas más urgentes que incluyen: ¿cómo podemos pasar esta tormenta con un corazón tranquilo? ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? ¿Qué le está diciendo Jesús a nuestro mundo caótico de hoy? ¿Cómo es que nos metimos en este lío? ¿Podemos tomar un mundo quebrantado y reconstruirlo en algo fructífero? Capítulo 4, parte 2. El apóstol nos dice que por lo que respecta a la vida y a la piedad, tenemos todas las herramientas necesarias. Ahora es cosa nuestra derramar todo su potencial, haciendo de nuestras vidas el testimonio de servicio más apasionante y entusiasta que podamos producir por el poder del Espíritu Santo y glorificándolo de este modo a Dios. En su libro Cómo estudiar e interpretar la Biblia, R.C. Sproul escribió acerca del cristianismo sensual, sin darle a esta palabra su sentido físico habitual, sino aludiendo a la dominación de la vida cristiana por la realidad intangible de los sentimientos. El cristiano sensual, escribió, él es el que vive por los sentimientos más que por su entendimiento de la palabra de Dios. El cristiano sensual no puede ser movido al servicio, la oración o el estudio a no ser que él tenga ganas. Este desdichado creyente hace cosas buenas cuando se siente cerca de Dios, pero cuando está deprimido no hace nada para servir a Cristo. Busca por tanto estímulos para activar sus emociones por cuanto quiere experimentar a Dios más que conocerle de forma genuina. El cristiano sensual evalúa la palabra por medio de sus sentimientos en lugar de hacerlo al revés, y permanece en un estado de inmadurez porque cree que esta es la fe sencilla, cuando es en realidad una actitud infantil. La palabra nos amonesta constantemente a crecer en la fe, pero el cristiano sensual solo quiere algún tipo de experiencia. ¿Qué acaba sucediendo? Llega en tiempos difíciles, pero carece de la sabiduría para hacer frente al problema. Sproul me hace ver que también yo tengo que hacerme la misma pregunta que te planteo a ti. ¿Son las emociones y los sentimientos la esencia de mi vida con Dios? ¿O me mueven la fe y la palabra? Cuando tengo uno de estos días en que no siento la victoria de mi fe, ¿sigo sirviendo obedientemente a Dios o permito que lo que siento dañe mi fe? La fe sólida se basa en los hechos de la palabra de Dios, la verdad de nuestra salvación, el hecho histórico de la resurrección de Cristo,
la comprensión de que Él volverá. Estas cosas son verdad, aunque yo no me sienta todo lo entusiasmado que debería en un día sombrío. Pedro estaba hablando de poner un fundamento de fe sobre la roca sólida y tangible de la palabra para que ningún mal día o acontecimiento, ninguna pandemia mundial puedan conmoverlo. Estos son los tiempos en que Dios sonríe al vernos responder. Cuando el mundo nos trata mal, cuando nuestro ánimo está por los suelos, pero de todos modos seguimos orando y sirviendo. Seguimos abriendo la palabra y diciendo, Dios, no es mi mejor día, pero todo lo que tengo sigue siendo tuyo. Dios tomará en sus brazos y confortará a cualquiera de sus hijos que le diga esto. Las promesas divinas no fluctúan con nuestros estados de ánimo. Podemos aferrarnos a estas promesas y encontrar un potente equilibrio emocional. Vivir una vida basada en los sentimientos es como subirse a una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Vivir arraigados en su palabra es más como construir una casa con cimientos de acero puro y templado. Vamos a estar preparados para cualquier cosa que suceda. Lo que Pedro nos está diciendo es, empieza a cavar. Tienes una pala, tienes todo un equipo de herramientas para mover la tierra. Ahora pon este fundamento seguro. Esto lo hacemos cuando aplicamos todo lo que está en la palabra. Soy el primero en reconocer que cuando me preparo para predicar, sigo un proceso que implica una serie de emociones. Como la mayoría de los comunicadores, me pongo siempre en la piel de mis oyentes. ¿Cómo les sonará esto a ellos? ¿Podría este sermón hacer que dejen de esforzarse por crecer hacia la madurez cristiana? Siempre está presente la tentación de decirles a las personas lo que quieren oír, que no suele ser lo que necesitan. Todo predicador de la Biblia lucha con este impulso, pero en última instancia sabe que Dios le ha llamado a ser fiel a la palabra. Conoce las terribles implicaciones de adaptar su mensaje al mundo en lugar de permitir que éste transforme a sus oyentes a través de la verdadera palabra de Cristo. Tengo la sensación de que Pedro tenía estos mismos pensamientos cuando escribió el primer capítulo de su carta. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Segunda de Pedro 1, del 12 al 15. Pedro sabía que pronto tendría que abandonar su viejo y gastado cuerpo físico. No estaba interesado en charlas triviales, ni tenía tiempo para chácharas de optimismo barato para alegrar el oído de los oyentes. La situación era urgente, y él estaba ya haciendo preparativos para asegurarse de que tras su muerte sus palabras siguieran siendo accesibles. Como, de hecho, ha sucedido, puesto que ahora mismo estamos hablando de ellas, Pedro fue especialmente diligente y pródigo para entrenar a sus hermanos y hermanas en la fe. Las prioridades de la diligencia. Pedro presenta 7 prioridades de la diligencia, todas ellas construidas sobre ese fundamento llamado fe. Como muchas de las listas bíblicas, tampoco esta es exhaustiva. Podrían añadirse en otros rasgos positivos. Sin embargo, creo que estos 7 son especiales. Juntos forman la estructura esencial de la arquitectura de la vida cristiana que construimos. Son los 7 elementos que deberías verificar cada cierto tiempo como signos vitales de tu andar con Cristo. Fe más virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Segunda de Pedro 1:5. ¿Sabes qué es la virtud? Valor. Esta es la palabra por excelencia que el Nuevo Testamento usa para aludir a la excelencia moral. Tener el valor para hacer lo correcto, sean cuales sean las circunstancias. Las personas con una integridad sólida actúan de forma consistente de una situación a otra. Su conducta está determinada por su base moral.
no por el consenso o la opinión popular. Esta clase de virtud se desarrolla a medida que nos impregnamos de la palabra de Dios y comenzamos a mostrar la mente de Cristo en nuestras acciones. No es el espíritu de nuestro tiempo el que guía nuestras decisiones, sino el Espíritu de Dios. Virtud más conocimiento. A la virtud, conocimiento. Versículo 5. Esto significa exactamente lo que dice. Hemos de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. De hecho, la palabra conocimiento aparece 5 veces en el primer capítulo de 2 de Pedro. Lo que necesitamos es un conocimiento arraigado en la verdad, y lo tenemos en las Escrituras. Solo nos toca extraer este conocimiento y hacerlo parte de nosotros. Nunca encontrarás un creyente devoto que no tenga una profunda familiaridad con la palabra de Dios. Es algo esencial. Conocimiento más dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. Versículo 6. La mayoría de nosotros nos sentimos muy cómodos cuando leemos que hemos de adquirir conocimiento, pero nuestra sonrisa se apaga un poco cuando el texto pasa a hablar de dominio propio. Este concepto implica que tenemos diferentes opciones. Podemos decidir lo que vamos a hacer, decir y pensar. Esto tiene que ver con, y ahora viene otra palabra desagradable, la disciplina. Cualquier cosa que merezca la pena en la vida va a requerir disciplina personal y dominio propio. Posiblemente has mostrado un poco de esta disciplina personal al tomar este libro para leer en lugar de encender la televisión, o cuando te levantas de la cama para asistir a la iglesia cuando tienes sueño. Todos podríamos ejercer más dominio propio. Hace algunos años hablé con un jugador profesional de los San Diego Chargers sobre su rutina de disciplina personal. Cada mañana su alarma sonaba muy temprano y él salía a correr por la montaña. Lo hacía día tras día. ¿Cómo podía mantenerse haciéndolo cada día? Aquel hombre me dijo que con cada zancada que daba se repetía: mis competidores están todavía en la cama. Mis competidores están todavía en la cama. Quería conseguir esa leve ventaja para situarse en una categoría aparte, una ventaja que le permitiera ser titular, le diera una posición en el equipo All Pro y le permitiera contribuir a conseguir los objetivos del equipo. Finalmente cumplió cada uno de sus objetivos. Dominio propio más perseverancia. Al dominio propio, paciencia, perseverancia. Versículo 6. La perseverancia es un sinónimo glorificado de la paciencia y significa soportar dificultades y adversidades de forma voluntaria y constante por una cuestión de honor. El dominio propio es lo que hace que el jugador de fútbol salte de la cama por la mañana, pero la perseverancia le lleva a terminar su rutina hoy, mañana y al día siguiente. Muchos de nosotros tenemos el dominio propio para comenzar dietas o programas de ejercicio, pero carecemos de perseverancia y por ello nunca cruzamos la línea de meta. Perseverar es silenciar a tu cuerpo cuando comienza a quejarse. Es esforzarte a ti mismo a despertarte para estudiar la Biblia por la mañana cuando sabes que podrías dormir otros 15 minutos. La perseverancia es el sello característico de los campeones. Paciencia, perseverancia más piedad. A la paciencia, piedad. Versículo 6. ¿Qué es exactamente la piedad y en qué sentido surge de la perseverancia? La palabra significa reverencia y profundo respeto a Dios y comienza a tomar forma en nosotros solo cuando persistimos en vivir con Él, sirviéndole como Señor, creciendo por medio de su palabra y aceptando la corrección y dirección del Espíritu de forma continuada. No se aplica a los cristianos de domingo o a quienes buscan experiencias cumbre, sino a los seguidores de Jesucristo de largo recorrido. Necesitamos una verdadera piedad en todo tiempo, pero es especialmente necesaria en días caóticos como los que estamos experimentando hoy. Y no me refiero al patrón común y corriente que suele considerarse piedad. Parece que hoy presentamos nuestro concepto de Dios de una forma más informal y superficial, y personalmente veo ciertos peligros en este acercamiento. Queremos que quienes no creen vean una fe positiva y esto está bien. Queremos que vean a un Dios de amor,
no a un ser trascendente que está permanentemente indignado, y esto también está bien, pero me preocupa que poco a poco vayamos perdiendo el concepto de su santidad, su majestuosa e infinita grandeza, y sí, su juicio del pecado. El nuestro es un Dios imponente, un Rey glorioso, mucho más que un abuelito bonachón en el cielo. Saco esto a colación porque el cristiano piadoso es aquel que se humilla de verdad delante del Dios Todopoderoso. Es imposible seguir a nuestro Señor a lo largo de los años y mantener una concepción de Él infantil y superficial. Es imposible verle como alguien a quien podemos dominar y controlar. Ser piadosos es reflejar cada vez más claramente su imagen en nosotros. Aunque nuestra mente no pueda asimilar su grandeza, al menos hemos de humillarnos al pensar en ella. Piedad más afecto fraternal más amor. He combinado las dos últimas prioridades de la diligencia porque se relacionan muy estrechamente. A la piedad hemos de añadir afecto fraternal y al afecto fraternal hemos de añadirle la suprema marca del cristiano, llamada amor. Versículo 7. ¿Parece acaso extraño que comencemos añadiendo dominio propio, que es un rasgo que nos hace duros? Después, perseverancia, que nos hace un poco más sufridos. Después comencemos a ser piadosos, que es la meta final de la vida. Y después añadamos a todas estas cosas afecto fraternal. Casi parece un paso hacia atrás, algo más bien mundano en comparación con la piedad. Sin embargo, el afecto fraternal y el amor son las cosas que verdaderamente nos distinguen como creyentes cuando los practicamos de forma consistente. Es posible tener conocimiento sin amor y afecto. Es posible tener fe sin estas dos cosas, y perseverancia y el resto de características, pero la piedad hace que el amor fluya de nuestro interior. Es un tributo a la bondad de Dios que, si somos verdaderamente como Él, lo primero que los demás verán en nosotros es la calidez del afecto fraternal. Los 10 mandamientos se resumen en la palabra amor. Jesús habló sin cesar del amor y mostró esta cualidad más que cualquier otra en su vida, y es una de las pocas virtudes que describen la naturaleza esencial de Dios. Dios es amor. 1 Juan 4:8, 16. Esta es la razón por la que el amor es tan importante para nuestra fe. Esta lista es una especie de carrera de obstáculos para el creyente. Confecciona una lista de control con estos 7 rasgos. Ponla en un lugar donde la veas cada día y evalúa la forma en que estás corriendo la carrera. Es un proceso lento, pero confía en mí. Sé un discípulo diligente y un día mirarás la lista. Notarás que comienzas a sintonizar tu vida con ella y te darás cuenta de que te has convertido en una criatura distinta. Las posibilidades de la diligencia. A continuación, Pedro nos brinda 2 imágenes en 3 partes, una para la vida diligente y otra para la que no lo es. 3 cosas que sucederán si eres diligente. Tendrás estabilidad en tu vida cristiana. Pedro quería que supiéramos que si seguimos a Dios y nos esforzamos en desarrollar estas cualidades, veremos que éstas comienzan a cuajar en nuestra vida. El carácter es el resultado de una acción persistente y un patrón de diligencia que nos llevará a la estabilidad. Uno por uno, los hábitos antiguos e inútiles quedarán atrás. Verás simplemente que ya no quieres seguir haciendo estas cosas porque caminar en el Espíritu es mucho más gratificante. Serás menos vulnerable a los altibajos del mundo que perturban a la mayoría de las personas y por tanto tendrás estabilidad. Pero, ¿y el pecado? Nunca serás completamente libre de sus retos diarios. No es en esta vida. No estamos hablando de un plan para alcanzar la perfección, sino de una vida de crecimiento constante. Ninguna de estas cosas se consigue fácilmente. Si así fuera, veríamos vidas estables y fructíferas por todas partes. La iglesia estaría llena de supersantos. No es fácil. Sin embargo, aquellos que son diligentes, los que siguen buscando la vida cristiana consistente,
Disfrutarán una madurez que les permitirá vivir con confianza en tiempos caóticos. Tendrás vitalidad en tu vida cristiana. Lo que define la vitalidad es una abundante energía física y mental. Es lo que las personas suelen perder cuando dejan atrás la juventud. Esta capacidad para saltar de la cama y saludar al nuevo día, la disposición a aceptar los cambios en lugar de temerlos y tantos otros signos de un corazón lleno de vida. Haz un estudio a fondo de los creyentes maduros que conoces y verás esta clase de vitalidad, incluso bien entrada la vejez. Hay algo especial en ellos que les mantiene siempre jóvenes. ¿No te gustaría crecer con esta clase de gracia? Estas cualidades vividas con diligencia lo hacen posible. Cristo vino a este mundo a darnos una vida abundante como Él mismo nos dijo en Juan 10:10. No está interesado en ayudarnos meramente a sobrevivir. Quiere que crezcamos y fructifiquemos. Pedro nos dice en el versículo 8 que llegaremos a un lugar en el que todas estas cualidades que emanan de la diligencia crearán una alegría y una vitalidad desbordantes, como si fuéramos fuentes de la bondad de Dios. Las cualidades más piadosas de nuestras vidas son contagiosas, y esto hace que otras personas comiencen a buscar a Dios para tener lo que ven en nosotros. Tendrás realidad en tu vida cristiana. En tercer lugar, Pedro nos dice que tendremos una realidad genuina en nuestras vidas. Sus palabras son que no estaremos ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que conoceremos profundamente su verdad y ésta dará un fruto genuino a nuestro alrededor. Nos implicaremos en el mundo real, conectando la verdad del Evangelio a las necesidades que percibimos. Algunas personas creen que la fe es una especie del mundo fantástico al que escapamos de los problemas del día a día y que llegamos a ser tan celestiales que no servimos de nada para las cuestiones terrenales. Este no es un perfil de los seguidores verdaderamente devotos. Los verdaderos cristianos viven en la realidad. Pero, ¿qué hay de la otra cara de la moneda? ¿Cómo es la vida del creyente que decide no seguir este camino? Si no eres diligente, sucederán tres cosas. Carecerás de poder espiritual. Pedro habla a continuación de la vida del que no tiene estas cosas. Segunda de Pedro 1:9, refiriéndose a la lista que acaba de dar. Hay millones de personas que profesan ser cristianos, pero no se esfuerzan en adquirir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Puedes encontrarte con ellos después de 30 años y descubrir que están en el mismo nivel de madurez espiritual ahora que entonces. Una verdadera tragedia. Una vez un niño se cayó de la cama por la noche y le dijo a su madre: «Me quedé dormido demasiado cerca del borde». Esto es lo que les sucede a muchos hijos de Dios. Siguen siendo niños porque se quedan amodorrados en el mismo punto de entrada de su fe. No aprenden a orar durante la prueba. No son capaces de ministrar a un amigo que necesite atención y cariño. No tienen idea de cómo crecer en la gracia, y la voz del Espíritu Santo es tan suave y apacible que el clamor de la cultura la ahoga para ellos. Carecen de poder espiritual. Carecerás de percepción espiritual. Pedro afirma que el cristiano inmaduro tiene la vista muy corta, es ciego. 1:9. Vivimos en un tiempo en que la agudeza visual forma parte del equipamiento espiritual esencial, y ya sabes a lo que me refiero. Hemos de ver la verdad, como si miráramos la realidad con los ojos de Dios. Los creyentes que crecen gozan de una creciente comunicación con el Espíritu Santo, su guía y consejero en todas las cosas. Aquellos que no creen son como ejércitos sin informes de reconocimiento que luchan en medio de la niebla. Tienen la vista muy corta, tanto que a efectos prácticos son ciegos. Cuando leemos los titulares, consideramos nuestras decisiones laborales y de vivienda y nos preguntamos qué está sucediendo en nuestra cultura. Hemos de pedirle a Dios cada día que nos permita ver la realidad con sus ojos, pensar con la mente de Cristo y vivir con el poder del Espíritu Santo. Si haces estas cosas, tendrás una enorme ventaja sobre aquellos que no lo hacen. Tenemos línea directa con aquel que sabe lo que sucede en la página siguiente, porque Él es el autor de toda la historia.
perderás privilegios espirituales. En tercer lugar, el creyente no diligente llegará finalmente a un lugar en que olvidará la purificación de sus antiguos pecados. 1:9. Estos pecados naturalmente los cometió antes de la salvación. ¿Te imaginas experimentar el milagro de la salvación, la limpieza por la sangre de Cristo, la llegada del Espíritu Santo y la alegría de la comunión cristiana para luego olvidarte del milagro que lo puso todo en marcha? Parece imposible, pero cuando miramos al mundo vemos cuántas veces sucede. Los cristianos viven de tal manera que no hay diferencia discernible entre sus vidas y las de fuera del reino. En otras palabras, han perdido todos los privilegios espirituales y las gracias que hacen que la vida merezca la pena. Estas son las personas que preguntan: ¿soy realmente salvo? ¿Cómo puedo estar seguro? El que esta pregunta se suscite siquiera indica que algo anda terriblemente mal. Esta es la razón por la que queremos vivir con pasión, perspectiva y diligencia, creciendo en los rasgos que menciona Pedro. Todas las cosas que podamos necesitar para causar un impacto en este mundo ya nos han sido dadas. Realmente, lo que podemos conseguir para la gloria de Dios y para vivir una vida abundante es ilimitado. La meta de mi vida es llegar al punto en que la diligencia a la voluntad de Dios sea mi pasión total. La promesa de la diligencia. Dios nos promete: haciendo estas cosas no caeréis jamás. 2 Pedro 1:10. Lo que hace que todos los demás caigan se convierte para nosotros en un peldaño que nos aupa. Esto no significa que no vayamos a tener problemas. Sin embargo, en la medida en que sigamos con diligencia la vida cristiana, viviremos vidas victoriosas y rectas y evitaremos los clásicos errores. Pedro registra otra promesa intrigante: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1:11. ¿Qué clase de entrada? La imagen que nos presenta es del mundo de la náutica. En la imaginería de Pedro, el cielo tiene un puerto. Estamos navegando en dirección a Dios y a este puerto, surcando mares entre tormentas y rocas que acechan entre las olas. Algunos barcos a duras penas consiguen llegar al puerto. La tripulación está exhausta y a punto de amotinarse. Los aparejos apenas se sostienen y en el caso de la embarcación se han abierto varias vías de agua. No es precisamente una entrada triunfal. Pero no tenemos por qué llegar al puerto con las velas recogidas y un espíritu de derrota. Pedro nos está diciendo que los creyentes diligentes son como capitanes y marineros diligentes. Navegan de forma disciplinada, pendientes del vigía, ocupándose de la embarcación y manteniendo el buen ánimo de la tripulación. Esta es una imagen de la vida cristiana bien vivida. Las tormentas llegarán, pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para superarlas cada vez más con entereza. En otras palabras, aquí no se está hablando de ir al cielo. Si has confiado en Jesucristo, tu nombre está en la lista de la tripulación por orden del capitán. De lo que aquí se trata es de la calidad de tu viaje. Piensa en los marineros de la antigüedad. Piensa en la vida que llevaban en el mar, recluidos en una pequeña embarcación, rodeados de peligros de tormentas, piratas y naufragios. La difícil vida en mar abierto requería una absoluta disciplina, una incuestionable diligencia y especialmente una incuestionable obediencia al almirante, por muy desesperado que se hiciera el viaje. ¿Hasta qué punto es fuerte tu fe? ¿Eres lo suficientemente disciplinado y diligente como para capear la tormenta? Considéralo mientras escuchas la siguiente historia. Sabina Weyerbrand fue una cristiana de origen judío que vivió en Rumania en los años 30 y 40 del siglo pasado. Ella y su marido Richard aceptaron a Cristo y juntos fundaron una iglesia clandestina. Sabina fue arrestada por realizar actividades cristianas encubiertas, entre ellas sacar clandestinamente niños judíos de los guetos. El Partido Comunista Rumano patrocinó una conferencia religiosa, donde se pedía a los ministros no solo que asistieran, sino que profesaran lealtad al comunismo. Sabina insistió en que su marido adoptara una posición firme por Cristo, aunque ello le costara la vida.
puesto que no quería, dijo, tener por marido a un cobarde. Richard profesó su exclusiva adhesión a Cristo ante un grupo de 4.000 personas en un acto que se retransmitía por radio a toda la nación. Richard fue encarcelado y aislado en una celda, de forma muy parecida a como lo fue con Jeffrey Bull en China. En su libro Torturado por la causa de Cristo, Richard describe 14 años de terrible sufrimiento por su Señor. La historia de Sabina es menos famosa, aunque también pasó mucho tiempo en la cárcel y bajo arresto domiciliario. Finalmente, cuando en 1966 la familia fue liberada y se le permitió abandonar Rumania, Sabina comenzó un ministerio como conferenciante, contándole al mundo lo que significó vivir tras el telón de acero como discípula de Jesucristo, especialmente desde el punto de vista de una mujer. Las mujeres trabajan largas horas como esclavas, excavando un canal a pico y pala. Aunque estaban exhaustas, el hambre no las dejaba dormir por la noche. Sabina no sabía nada de Mihai, su hijo de 9 años, que ahora estaba completamente desamparado. Sus captores juntaban a los niños y les golpeaban, solo para atormentar a los padres en el campamento. Los celadores las mantenían vivas y trabajando con promesas que solo podrían ver a sus hijos si seguían trabajando. Esta esperanza les daba fuerzas cuando, de otro modo, todo ánimo y fortaleza habrían desaparecido. Finalmente llegó el día en que Sabina pudo ver a Mihai. Solo le permitieron verle unos momentos, y su corazón estaba demasiado abrumado para articular palabras. El pequeño Mihai estaba pálido y delgado. Cuando se lo llevaron, Sabina consiguió decirle: Mihai, ama a Jesús con todo tu corazón. Aquellas palabras y la intensidad de su amor fueron más poderosas que toda la crueldad del bloque comunista oriental. Tanto su marido como su hijo salieron de aquellos días oscuros como cristianos fuertes, llenos de energía para el reino de Dios. ¿No oyes la voz del Espíritu diciéndote a ti las mismas palabras? Cristiano, ama a Jesús con todo tu corazón. No sé qué peligros, dificultades o trampas te ha deparado la vida en estos últimos meses, ni tampoco puedo decirte exactamente lo que pasará en los próximos, pero sí sé que dedicarnos con diligencia a los quehaceres del reino, dentro de la maravillosa embarcación del Evangelio, nos permitirá llegar a nuestro destino sanos y salvos, por difíciles que sean las circunstancias que tengamos que vivir. Incomparable resplandeces desde la eternidad, tú eres Dios, incomparable en tu gracia, dejaste todo por amor al pecador. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la... Este audiolibro ha sido preparado para ayudar a las mujeres a que conozcan este tipo de libros cristianos de sana doctrina y que promuevan la práctica de una vida piadosa. Queremos animar a cada una de las mujeres que escucha este audiolibro a que se acerque a una librería cristiana y lo compre. De todo corazón, les invitamos a que dentro de sus posesiones incluyan buenos libros cristianos que edifiquen sus vidas en la verdad bíblica.